El niño junto al río. Por Carlos Medina. A veces creo que la gente del pueblo ya olvidó lo que pasó aquella noche, pero yo no puedo. Han pasado más de 10 años y todavía sueño con él, con el niño junto al río. No sé por qué me tocó ver lo que vi. Tal vez por andar de necio, o porque el destino ya tenía algo escrito para mí. Pero desde entonces, mi vida cambió. No hubo un solo día en que no recordara su rostro, ni una noche en que no escuchara el llanto que lo acompañaba. Viví toda mi vida en San Gregorio, un pueblito de Michoacán donde el tiempo parece no pasar. La mayoría somos campesinos o pescadores. El río que cruza el pueblo, el mismo que nos da de comer, también guarda historias que los viejos repiten con miedo, que ahí se aparece la Llorona, que se escucha su lamento en las madrugadas. Que hay niños que han muerto ahogados sin explicación. Yo nunca creí en esas cosas. Hasta esa noche. Era octubre del 2012. Recuerdo que había llovido todo el día. El aire olía a lodo y a hojas podridas. Había pasado la tarde ayudando a mi papá a reparar la cerca del corral. Ya era de noche cuando terminé y decidí ir a dejar unas redes al cobertizo cerca del río. Mi madre me gritó desde la cocina que no tardara, que ya era tarde, pero yo le dije que regresaría en unos minutos. Llevaba una linterna vieja, de esas que apenas alumbran. Caminé por el sendero que baja hacia el río. Conocía ese camino de memoria, incluso de noche. Los grillos cantaban entre los matorrales, y a lo lejos se escuchaba el croar de los sapos. El agua del río bajaba lenta, reflejando las luces del pueblo como espejos rotos. Dejé las redes en su sitio, dentro del cobertizo, y justo cuando iba a regresar escuché algo que me hizo detenerme. Era una voz. Débil, temblorosa, como la de un niño. «Hola», dijo. Me giré con la linterna en la mano. Al principio pensé que era uno de los hijos de don Ignacio, que vivía río abajo. «¿Quién anda ahí?», pregunté. La linterna parpadeó. Escuché un pequeño chapoteo en el agua. Dirigí la luz hacia la orilla, y ahí lo vi, un niño de unos 8 o 9 años, con la ropa empapada, parado en el borde del río. No parecía asustado. Me miraba con una expresión vacía, como si no entendiera qué hacía ahí. «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí a estas horas?», le dije, avanzando un poco. El niño no contestó. Bajó la vista al agua y murmuró algo que no alcancé a oír. «¿Te caíste? ¿Dónde están tus papás?», insistí. Solo levantó la cabeza y me miró otra vez. La linterna tembló en mi mano cuando vi sus ojos. Eran de un gris muy pálido, casi blancos, y brillaban con la luz como si no tuvieran pupilas. Di un paso atrás. El frío del aire me cortó la respiración. Quise moverme, pero algo en su mirada me mantuvo quieto. Entonces habló. «No encuentro a mi mamá», dijo con una voz tan suave que apenas se escuchaba sobre el murmullo del río. Mi primer impulso fue ayudarlo. Pensé que tal vez se había perdido, que alguien lo buscaba. «Ven, muchacho, te llevo al pueblo», dije. Pero el niño negó lentamente. «Ella viene por mí», susurró. Sentí que algo se movió detrás de mí, una corriente de aire frío, tan helado que me hizo doler el pecho. Me di la vuelta con la linterna, pero no vi nada. Solo el río y los árboles quietos. Cuando volví a mirar hacia el niño, ya no estaba en el mismo sitio. Ahora estaba dentro del agua, a la altura de las rodillas. «Oye, sal de ahí. Te vas a ahogar», grité. Corrí hacia la orilla. El agua estaba turbia, moviéndose más rápido de lo normal. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminarlo, pero juraría que sus pies no tocaban el fondo. Flotaba inmóvil, mirando hacia el otro lado del río. Y entonces lo escuché. Un lamento. Largo, profundo, que parecía venir de todas partes. «¡Ay, mis hijos!», me helé por completo. Reconocí esa voz. La había escuchado 1000 veces en los cuentos de mi abuela, en las historias de los viejos. Pero una cosa es oírla en relatos y otra sentirla en carne viva. El niño giró lentamente la cabeza hacia mí, con una expresión de tristeza inmensa. «Ya viene», dijo. El agua comenzó a agitarse.
Se levantó una neblina sobre la superficie, y de entre esa niebla apareció una figura. Primero vi su silueta, después su rostro pálido, deformado por el dolor. Una mujer de cabello largo, negro, vestida con harapos que parecían flotar sobre el agua. Sus lamentos llenaron el aire. ¡Ay, mis hijos! Quise correr, pero las piernas no me respondieron. Me quedé clavado en el suelo, viendo cómo la figura avanzaba por el río, sin hundirse, como si flotara sobre la corriente. El niño se volvió hacia ella, levantando los brazos. «¡Mamá!», gritó. El grito me atravesó el alma. La mujer se detuvo unos segundos, y por un instante pensé que lo abrazaría. Pero lo que hizo me dejó sin aliento, se inclinó sobre él y lo tomó del cuello. No con dulzura, sino con desesperación, con furia. El niño intentó zafarse, pero sus manos se hundieron en el agua. La mujer soltó un alarido tan fuerte que sentí que me iba a reventar los oídos. Y luego ambos desaparecieron bajo la superficie. Corrí hacia la orilla, metí los pies en el río y apunté la linterna al agua. No había nada. Solo el reflejo del haz de luz moviéndose sobre las ondas. Grité, lloré, busqué entre los juncos, pero no encontré rastro de ellos. Cuando por fin logré moverme, regresé corriendo al pueblo, empapado, temblando. Mis padres me vieron llegar en ese estado y pensaron que me había vuelto loco. Les conté lo que había pasado, pero nadie me creyó. Decían que seguramente vi el reflejo de la luna o que estaba cansado. Al día siguiente, el comisario organizó una búsqueda, pensando que quizá un niño del pueblo había caído al río. Recorrieron todo el cauce, incluso más allá del puente viejo. No hallaron nada. Ni huellas, ni ropa, ni rastros de nadie. Pero algo cambió en mí desde ese día. Comencé a tener pesadillas. Siempre era el mismo sueño, estaba parado junto al río, viendo cómo el agua se volvía oscura, y del fondo emergía el niño, con los ojos blancos, mirándome. A veces, detrás de él, aparecía la mujer. No gritaba. Solo me miraba, y su rostro se deshacía como si fuera barro mojado. Pasaron los meses, pero las pesadillas no se fueron. Dejé de ir al río, dejé de pescar. Cada vez que el agua corría fuerte, me parecía escuchar el llanto, suave, arrastrado por el viento. Un día, en enero del 2013, una señora del pueblo, doña Petra, me contó algo que me hizo dudar de todo. Dijo que hacía muchos años, antes de que yo naciera, una mujer había perdido a su hijo en el mismo río. El niño se había ahogado mientras jugaba, y el cuerpo nunca apareció. La madre, loca de dolor, se metió al agua para buscarlo y también desapareció. Desde entonces, la gente decía que su alma seguía ahí, vagando y llorando por sus hijos perdidos. Esa historia coincidía con lo que vi. Intenté convencerme de que había sido una coincidencia, que el cansancio y la oscuridad me jugaron una mala pasada. Pero una noche, casi un año después, escuché de nuevo esa voz. Estaba en mi casa, ya acostado. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada cuando el viento cambió de repente. Los perros comenzaron a gemir. Entonces lo oí. ¡Ay, mis hijos! No venía del río. Venía de la calle, justo frente a mi ventana. Me levanté despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Miré por las rendijas de la cortina. La calle estaba vacía. Solo una figura blanca caminaba lentamente, arrastrando los pies. Su llanto llenaba el aire, un sonido tan triste que hacía doler el alma. No sé cuánto tiempo la vi pasar. Parecía flotar. Cuando desapareció al final de la calle, sentí que las piernas me fallaban. Me senté en el suelo, sin poder respirar. Esa noche no dormí. Y desde entonces, cada cierto tiempo, vuelve. No siempre al mismo lugar. A veces la escucho desde el patio, otras desde el río. Una vez la escuché dentro de mi casa. Sí, dentro. Era una madrugada de junio, con una tormenta terrible. Me despertó un ruido en la cocina, como si alguien arrastrara algo. Fui a ver con una linterna. El agua de la lluvia se filtraba por el techo, cayendo en gotas. Caminé despacio hasta el fregadero, y ahí la escuché de nuevo, tan cerca que sentí su aliento en el cuello. ¡Ay, mis hijos!
Me quedé paralizado. La linterna se apagó. En la oscuridad, algo frío me rozó el brazo. Grité y corrí a mi habitación, encerrándome con llave. No sé cómo explicarlo. No sé por qué me sigue. Tal vez porque la vi esa noche junto al niño. Tal vez porque no hice nada. Tal vez ella cree que yo tengo algo que ver con lo que pasó. Con el tiempo, la gente dejó de hablar de mí, de mis historias. Pero yo sigo sintiéndola. Y hay algo más, algo que nunca le conté a nadie. Una mañana, al levantarme, encontré huellas de pies mojados en el corredor de mi casa. Eran pequeñas, de un niño. Iban desde la puerta hasta mi cama. Desde entonces duermo poco. No prendo la luz, porque cuando lo hago, juro ver sombras moviéndose por las paredes. A veces escucho una voz infantil que me llama por mi nombre. Carlos. Suena igual que aquella noche, junto al río. He pensado muchas veces en irme de San Gregorio, dejar todo atrás, pero algo me lo impide. Es como si el río me reclamara. Cada vez que intento hacerlo, sueño con el niño, de pie en la orilla, señalándome con el dedo. Anoche volvió a pasar. El viento soplaba fuerte y los perros del vecindario comenzaron a aullar. Me asomé por la ventana y vi una figura en la calle, bajo la lluvia. Era un niño, con la ropa empapada, mirándome. Levantó la mano y apuntó hacia el río. Sentí un impulso irresistible. Tomé mi linterna, salí y caminé bajo la lluvia, sin importar el frío. El camino hacia el río estaba lleno de lodo, pero mis pasos se hundían como si algo me guiara. Cuando llegué a la orilla, el agua brillaba con una luz pálida. En medio del cauce, el niño estaba ahí, igual que aquella noche. Y detrás de él, emergiendo lentamente del agua, la figura blanca de la mujer. Ella me miró. Y esta vez no lloraba. Sonreía. Intenté retroceder, pero el suelo se volvió blando, como si el río me quisiera tragar. Ven, dijo el niño. Ella quiere verte. La voz me atravesó. No sé qué pasó después. Solo recuerdo el agua fría subiendo por mis piernas, el llanto en mis oídos y la sensación de que algo me jalaba hacia el fondo. Desperté tirado en la orilla, con la linterna a mi lado. Era de día. Nadie me creyó cuando conté lo que pasó. Dijeron que seguramente me desmayé. Pero yo sé lo que vi. Sé que ella me tocó. Y sé que algún día volverá por mí. Porque ahora, cuando el río suena, ya no escucho solo el llanto de la llorona. Escucho también la risa de un niño. El llanto detrás de la escuela vieja. Mariana López. Nunca olvidaré esa noche. Han pasado ya casi 10 años desde que trabajaba como maestra en aquel pequeño poblado de Michoacán, pero el recuerdo sigue fresco y a veces, cuando estoy sola, todavía escucho el llanto que me marcó para siempre. Mi nombre es Mariana López y fui testigo de algo que jamás debería haber presenciado. Era el año 2011 y yo trabajaba en la escuela primaria rural Niños Héroes, ubicada en un terreno apartado, rodeado de campos y algunos árboles dispersos. La escuela no tenía más que un aula principal y un patio amplio, y por la noche, cuando no había nadie alrededor, el lugar se sentía más grande y silencioso de lo que realmente era. Ese día había llevado trabajo extra a casa, una montaña de cuadernos que debía corregir antes de entregar las calificaciones. Llegué tarde, casi a las 7 de la noche, y decidí quedarme en la escuela para adelantar todo. Mis compañeras ya habían salido, y la escuela estaba en completo silencio, con la luz amarillenta de los focos parpadeando en el pasillo. Mientras corregía, escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza. Al principio pensé que era el viento, o algún animal moviéndose entre los arbustos del patio. Pero el sonido se repitió, un llanto suave, como el de un niño pequeño, arrastrado por la brisa. Me levanté, pensando que tal vez algún alumno se había quedado escondido jugando o había olvidado algo. Caminé hacia la puerta principal y abrí, dejando que el aire fresco de la noche me diera la bienvenida. Todo estaba oscuro y silencioso, salvo por ese llanto que venía del campo detrás de la escuela. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», pregunté, con un hilo de voz. ¿Alguien se perdió? El llanto se detuvo por un instante, y luego volvió,
más fuerte, más desesperado. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un frío recorrió mi espalda. Tomé una linterna que siempre llevaba en el cajón de mi escritorio y salí hacia el campo, tratando de mantener la calma. El pasto estaba alto y húmedo, y el aire olía a tierra mojada. Mientras avanzaba, sentía que el silencio se cerraba a mi alrededor, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándome sola con aquel llanto. Cada paso que daba hacía que mis botas crujieran sobre las hojas secas y podía escuchar el latido de mi propio corazón, fuerte y constante. Cuando llegué a una pequeña lomita detrás del aula, vi algo que me hizo detenerme de inmediato. Allí, en la penumbra, estaba una mujer vestida de blanco, arrodillada entre los arbustos. Su cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, y su cuerpo temblaba mientras sollozaba. Su lamento era desgarrador, un sonido que penetraba mis huesos y me hacía temblar de miedo. «Señora, ¿está bien?», pregunté, con la voz temblorosa. «¿Necesita ayuda?». No hubo respuesta. Solo continuó llorando, y algo en el aire cambió. El viento desapareció, el campo se volvió inexplicablemente frío, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. El lamento de aquella mujer no era natural, era un dolor tan puro, tan intenso, que parecía llenar todo a mi alrededor. Intenté acercarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Cada paso era un esfuerzo enorme. Y entonces, de pronto, levantó la cabeza. Sus ojos eran profundos y oscuros, y aunque no podía distinguir su rostro por completo, sentí que me miraba directamente, con una intensidad que me paralizó. «Mariana», susurró, y mi nombre salió de sus labios como un eco que me recorrió todo el cuerpo. Retrocedí, con la linterna temblando en la mano. No podía respirar. El miedo me estaba consumiendo. Intenté dar un paso atrás, pero algo invisible me empujó ligeramente hacia adelante. La mujer se levantó, y su figura parecía flotar sobre el pasto. Su lamento se hizo más fuerte, más desgarrador. ¿Qué quiere?», balbuceé. «¿Por qué me llama?». No hubo respuesta. Solo un silencio pesado, interrumpido por sus sollozos, que ahora parecían venir de todos lados. Sentí que mi corazón se detuvo por un instante, y la linterna se apagó sola, dejándome en completa oscuridad. Comencé a retroceder lentamente, tratando de mantener la calma, pero mis pies no dejaban de temblar. Cada sombra a mi alrededor parecía moverse, acercándose a mí. Y entonces la escuché susurrar otra vez. «¡Ay, mis hijos!». El pánico me invadió. Corrí hacia la escuela, tropezando con el pasto húmedo, con la respiración entrecortada. Entré al aula, cerré la puerta y bloqueé con una silla. El lamento continuaba afuera, como si la mujer estuviera golpeando las paredes con su desesperación, buscando algo que nunca podría encontrar. Pasé horas allí, temblando, escuchando cómo el viento parecía traer su llanto dentro del salón. Cada sombra que se movía en la penumbra parecía tener vida propia. Mi linterna se encendía y apagaba sola, proyectando figuras que se retorcían sobre las paredes. Cada sonido, cada crujido del piso, me hacía sobresaltar. Sentí que el miedo se había apoderado de mi cuerpo por completo. Cuando finalmente amaneció, me armé de valor y salí. El campo estaba vacío, el pasto seco y el aire cálido del sol parecía disipar el frío de la noche, pero yo sabía que lo que había visto no era un sueño. La mujer de blanco había desaparecido, pero su presencia seguía ahí, impregnada en el lugar. Nunca más trabajé de noche en esa escuela. Cada vez que pasaba por ahí, podía sentir su mirada. Y aunque mis compañeros decían que no había nada, yo sabía que algo había estado allí, algo que no podía explicar con palabras, algo que buscaba a los niños que ya no estaban. Con los años, cuando contaba mi historia, muchos me miraban con escepticismo, pero yo jamás he olvidado aquel llanto. Todavía puedo escucharlo cuando cierro los ojos, un lamento profundo, desgarrador, que parece venir de otra época, de otro mundo. Y sé, hasta el día de hoy, que esa mujer todavía camina detrás de la escuela vieja, llorando por algo que jamás encontrará. A veces, en noches solitarias, cuando el viento sopla fuerte y arrastra hojas secas, creo escuchar su lamento incluso desde mi casa, y el miedo me invade de nuevo. Esa noche me enseñó que hay cosas que no deben ser perturbadas, que hay presencias que nunca descansan,
y que yo fui testigo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Desde entonces, cada vez que escucho un llanto lejano en el campo, mi corazón se detiene y sé que no es un niño perdido, ni el viento jugando entre los árboles. Es ella. La mujer del llanto detrás de la escuela vieja. Nunca he vuelto a trabajar de noche, y nunca lo haré. Porque sé que si lo hiciera, podría encontrarme de nuevo con esa figura de blanco, con su lamento interminable, y esta vez, quizás, no volvería a escapar. El camino del Panteón Viejo. Javier Torres. Nunca olvidaré aquella noche, aunque han pasado casi 9 años desde que ocurrió. Mi nombre es Javier Torres, y en aquel entonces trabajaba como velador del Panteón Viejo de San Miguel de las Flores, un cementerio que todos en el pueblo evitaban de noche, incluso aquellos acostumbrados a la oscuridad. Yo no tenía miedo, creía que era alguien valiente, alguien acostumbrado a la soledad y al silencio. Pero lo que viví esa noche me enseñó que incluso la experiencia y la rutina no nos preparan para lo imposible. Era un lunes de abril de 2012. La primavera ya comenzaba a desplegar su calor, pero la noche estaba fría, con un viento húmedo que recorría los senderos entre las tumbas. Me había quedado en el panteón hasta tarde por razones de mantenimiento, algunas lápidas necesitaban limpieza, la hierba crecía rápido entre los caminos. Y los caminos de grava necesitaban ser revisados antes de que se hiciera demasiado tarde. Mi turno habitual terminaba a las 10 de la noche, pero esa noche había decidido quedarme un poco más para asegurarme de que todo estuviera en orden. Caminaba entre las tumbas, alumbrando con mi linterna los nombres y fechas de los muertos, escuchando el silencio absoluto que solo un cementerio puede tener de noche. Era un silencio que se siente más que se oye, que parece envolver los huesos y la mente, y que obliga a quien lo atraviesa a caminar despacio, con respeto. Todo parecía normal hasta que escuché algo que me hizo detenerme. Al principio creí que eran los gatos del pueblo o algún animal pequeño entre las tumbas, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Un sollozo suave, constante, que parecía surgir de un lugar cercano a la tumba sin nombre que se encontraba en la parte más antigua del cementerio. Me acerqué despacio, tratando de que mi linterna iluminara el camino sin perder detalle. Cada paso hacía crujir la grava bajo mis botas y cada crujido parecía amplificar el llanto. Sentí un escalofrío que subía por mi espalda, pero me dije a mí mismo, es alguien que necesita ayuda, alguien que se perdió o que está llorando por un ser querido. Cuando llegué a la tumba, la vi. Una mujer vestida de blanco, encorvada sobre la lápida sin nombre, llorando con una intensidad que me hizo estremecerme. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y se pegaba al rostro húmedo por las lágrimas. Su cuerpo temblaba, y sus manos, cubiertas de barro, se aferraban al borde de la tumba como si no quisiera soltarse. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté, intentando sonar calmado, aunque el miedo comenzaba a nacer en mi interior. «¿Está sola?». La mujer no respondió. Solo continuó sollozando, y cada sonido que emitía parecía atravesar mi mente. Sentí que cada lamento arrancaba una parte de mí, un vacío que no tenía explicación. El viento parecía haberse detenido, y por un instante, todo el panteón quedó en un silencio absoluto, como si los muertos mismos escucharan aquel llanto. Decidí acercarme aún más, intentando colocar una mano sobre su hombro para tranquilizarla. Fue entonces cuando levantó la cabeza. Lo que vi me congeló el corazón. No era un rostro humano, era algo imposible, algo que no podía existir en este mundo. Sus ojos eran negros, sin iris, profundos y vacíos, y su boca estaba torcida en una expresión de dolor y odio que no podía comprender. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y cada rasgo parecía deformado, como si su rostro estuviera hecho de sombras y lamentos. Di un paso hacia atrás, sin poder apartar la mirada. Cada músculo de mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, y sentí un frío que me atravesó desde los pies hasta la cabeza. La linterna temblaba en mi mano, y el haz de luz parecía incapaz de iluminar su figura correctamente. La mujer se mantuvo allí, mirándome, y su llanto se convirtió en un grito bajo, gutural, que me hizo retroceder aún más. Intenté correr hacia la salida del cementerio, pero mis piernas no respondían como antes.
Cada paso parecía pesado, como si el suelo mismo me retuviera, como si algo invisible quisiera que permaneciera allí, frente a ella, escuchando su dolor. Podía oír el eco de su llanto en cada lápida, en cada árbol, en cada sombra que la rodeaba. El aire olía a humedad y tierra removida, mezclado con un aroma inexplicable, a algo antiguo, a muerte y desesperanza. Finalmente logré avanzar unos metros, y la mujer desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar allí. El silencio volvió a reinar, pero ahora no era un silencio de paz. Era un silencio que pesaba, que me aplastaba, y que hacía que mi mente intentara rellenar los espacios con imágenes imposibles, sombras que parecían moverse entre las lápidas. Y el eco lejano de un llanto que seguía resonando en mi cabeza. Esa noche no dormí. Cada sonido, cada crujido de madera o piedra me hacía pensar que ella estaba allí, observándome. Durante los días siguientes, tuve pesadillas recurrentes, caminaba por el panteón y la veía frente a la tumba sin nombre, llorando, y cada vez que levantaba la cabeza, su rostro imposible me miraba fijamente, transmitiéndome un dolor que no podía soportar. Los vecinos comenzaron a comentar sobre cambios en mi comportamiento. Decían que hablaba solo, que parecía distraído, que miraba hacia el panteón incluso cuando estaba lejos. Poco a poco, la rutina se volvió insoportable. Cada noche, antes de dormir, sentía el eco de aquel llanto y el frío que lo acompañaba. Con el tiempo, la historia se extendió por el pueblo, que yo había perdido la razón, que nadie podía reemplazarme como velador del panteón viejo, que el lugar estaba maldito, custodiado por la mujer sin nombre que lloraba eternamente sobre su tumba. Muchos vecinos dejaron de acercarse al cementerio, y yo tampoco podía hacerlo sin sentir miedo. La presencia de la mujer era tangible, incluso en los días soleados y calurosos, su lamento se había quedado grabado en mi memoria, y en mi cuerpo, en cada músculo, en cada hueso. Al reflexionar sobre esa noche años después, comprendo algo que en aquel momento no podía, lo que enfrenté no era solo un espíritu. Era una conexión con algo que trasciende el tiempo y la muerte, un dolor tan profundo que no puede ser comprendido por la mente humana. La Llorona, como la llamamos en el pueblo, no buscaba atacarme, su llanto estaba lleno de desesperanza y angustia, un llamado eterno que nadie puede ignorar y que deja una marca imborrable en quienes lo presencian. Hasta el día de hoy, evito el panteón viejo. Sé que nadie más se atreve a ocupar mi puesto como velador, y entiendo por qué. Lo que vi aquella noche no es algo que pueda enfrentarse con valor o fuerza de voluntad. Es algo que se siente, que se soporta solo con la esperanza de sobrevivir y guardar silencio sobre lo que tus ojos presenciaron. Cada vez que alguien me pregunta sobre esa experiencia, siento el peso del recuerdo, el llanto, el rostro imposible, la soledad y el frío que atravesó mi cuerpo aquella noche. La tumba sin nombre sigue allí, y la mujer de blanco también. No desaparece, no se cansa, y su lamento sigue flotando en el aire, recordando a quienes se acercan que hay presencias que no descansan, que no buscan venganza, sino ser vistas, escuchadas y recordadas. Y yo soy uno de los pocos que pueden decirlo, porque sobreviví para contarlo, aunque perdí parte de mi cordura y de mi tranquilidad para siempre.